octubre de 1810. Reuniste una expedición, lo hiciste marchar al norte, derrotaste una importante insurrección en Córdoba, lo hiciste marchar todavía más al norte, llegaron a Salta y Jujuy y los mandaste directo al Alto Perú. Y este mes ese ejército tiene su bautismo de fuego. Hola, soy Francisco Tugrec. Bienvenidos a Argentina, Patria en Pie de Guerra. En el episodio anterior vimos cómo la Junta organizó otra expedición, esta vez para ir al Paraguay, que el gobernador de esa provincia también estaba actuando. Hablamos del cambio de jefes en el ejército auxiliar y también del bloqueo al Río de la Plata. Recuerden que me pueden seguir en Instagram, en @Argentina Patria en Pie de Guerra, y también pueden escucharme en Spotify, en el podcast que hablo de lo mismo también. Realmente el mismo nombre que este show. Arrancamos hablando entonces del bloqueo al Río de la Plata. Recordarán el episodio anterior, el día 3 de septiembre, José Primo de Rivera estaba a cargo de una fuerza naval que bloqueó el Río de la Plata. Y entonces este bloqueo ya llevaba un mes. Resulta que los comerciantes ingleses estaban divididos en dos bandos, en dos posiciones. Un grupo creía que lo mejor para sus intereses era levantar el bloqueo, y otro grupo que creía que estaba bien que se mantuviese. Entonces, el grupo de los que estaban en contra del bloqueo habló con Robert Elliot, que era el oficial naval más antiguo que estaba en Buenos Aires. No encontraron una respuesta favorable y entonces decidieron ir a Brasil a hablar con Lord Stranford, que era el embajador británico en Río. Para ir hasta Río, los comerciantes iban a ser transportados por la goleta Mistletoe, capitaneada por Robert Ramsay. De origen escocés, Ramsay hace rato que ya vivía en Buenos Aires y era bastante amigo de Mariano Moreno, Juan Larrea, Hipólito Guedes y otros líderes revolucionarios. Fue él, en la goleta Mistletoe, recordarán el episodio de mayo, que trajo las noticias de la caída de la Junta de Sevilla a Buenos Aires. La goleta Mistletoe llegó a Río de Janeiro y su comandante, Ramsay, fue a hablar con el jefe de la estación naval británica en el Atlántico Sur. Ramsay lo convenció de llevarlo a una opinión antibloqueo, y lo mismo lograron los comerciantes que hablaron con Lord Stranford, que era el embajador. Así que Ramsay volvió con una nota a Buenos Aires, que llegó el 15 de octubre, en el que lo desplazaba a Elliot, que era su superior, lo mandaban a Maldonado, en la Continental, y quedaba Ramsay como el mandamás de la Armada Británica en el Río de la Plata. El 16, el día siguiente a su llegada, se entera de que Primo de Rivera había apresado dos bergantines, dos barcos británicos, que no los dejó llegar a Buenos Aires. Así que Ramsay salió con su goleta, la Mistletoe, y lo fue a buscar a Primo de Rivera y le intimó a que levantara el bloqueo. Primo de Rivera tenía una fragata es más grande, mucho más grande que una goleta, y además tenía más barcos, 9, como recordarán. Primo de Rivera le dijo: ni en pedo, te devuelvo los barcos con un cañonazo mío, yo te vuelo en pedazos tu barco. Ramsay lo apuró un poco más y bueno, Primo de Rivera se dio cuenta de que lo mejor no era atacar un barco británico por cuestiones diplomáticas, y bueno, le devolvió los dos barcos. Así, Ramsay volvió con los dos barcos como si hubiera llegado a Ezeiza con la Copa América, y lo recibieron como un héroe. El tipo lo adoraban. Esto provocó que Primo de Rivera se llevase sus barcos, que no podía obligar a los británicos a irse, perdía el sentido de estar ahí y bloquear al puerto de Buenos Aires, así que se fue. Y así fue como Robert Ramsay hoy tiene una calle en Belgrano. Bueno, ¿qué pasaba con la expedición de Manuel Belgrano? Belgrano básicamente se la pasó marchando hacia el noreste, recolectando hombres para ir al Paraguay, pero estos hombres eran muy novatos. El 1 de octubre llegó a Santa Fe, donde pudo juntar una compañía de 100 blandengues. Blandengues, era un grupo de caballería ligera. El día 9 cruzó la bajada, que ahora se llama Paraná, y se quedó más tiempo. Recolectó víveres, provisiones, y se dedicó a instruir a su ejército. También formó un nuevo escuadrón de caballería, las milicias patrióticas de Entre Ríos.
hacia fines de octubre, la Junta le envió 200 hombres del regimiento de patricios a cargo del teniente coronel Gregorio Perdriel. Facundo Arce, en Entre Ríos y la Revolución de Mayo, cuenta que, sumados estos hombres, Belgrano contaba con 950 hombres, de los cuales había 550 porteños y el resto eran santafesinos y entrerrianos. El 22 de octubre partió Belgrano con sus hombres desde la bajada para continuar hasta Curuzú-Cuatiá, en Corrientes, siguiendo la costa este del río Paraná. El terreno no era muy beneficioso para la marcha de un contingente militar, así que Belgrano dividió sus fuerzas en 4 grupos y llegó el 8 de noviembre a Curuzú-Cuatiá esperando a que el resto llegara mientras él continuaba con la instrucción de sus fuerzas que estaban ahí con él. El plan de Belgrano era entrar en Corrientes para poder marchar al río Paraná y cruzarlo en un lugar donde el enemigo no supiera dónde estuviera, no lo pudiera encontrar, para poder cruzar tranquilo, porque en realidad él tenía tropas que eran muy novatas y necesitaba tiempo para llevar a cabo ese cruce del río, y no lo podía hacer bajo condiciones hostiles. Y por eso le ordenó a Elías Galván, que era el gobernador de Corrientes, que simulara un cruce en Paso del Rey, y a Tomás de Rocamora, que era el gobernador de Misiones, que juntara hombres y los hizo marchar por un camino que era mucho más largo que si hubieran tomado el camino directo. El 14 de noviembre, luego de recibir provisiones desde Santa Fe, Belgrano salió para el río Paraná. El río Corrientes atravesaba su camino y cruzarlo fue dificilísimo y le tomó 3 días. La marcha fue durísima, pero finalmente llegó el 1 de diciembre al río Paraná, en la frontera con la gobernación del Paraguay, frente a la isla de Apipe Grande. Todo esto es medio confuso, ¿no? Pero se va a poner peor cuando hablemos ahora del Alto Perú. Bueno, pero ¿qué pasaba en el Alto Perú? Recordarán, el mes pasado, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra se rebelaron contra las autoridades virreinales, contra los realistas. Bueno, este mes, el 6 de octubre, se suma Oruro, con un movimiento revolucionario que lideró Tomás Barrón, quien pidió auxilio a Francisco del Rivero y Esteban Arce, que eran los líderes revolucionarios de Cochabamba. Mientras tanto, los realistas que estaban en Oruro pidieron ayuda al general Juan Ramírez Orozco, que envió a Fermín Pirola con 800 hombres y 2 cañones. El 20 de octubre llegó Esteban Arce a Oruro y salió de esa ciudad con 1500 milicias mal armadas y 2 cañones también. El encuentro tuvo lugar en las cercanías de Sica Sica, a orillas del río Aroma, y se saldó con una victoria rotunda de Arce. Pirola, el jefe realista, quiso retroceder y dar batalla en Sica Sica, pero no pudo, así que se fue a reunirse con Ramírez Orozco y marchó hacia el río Desaguadero, que era el límite entre el Alto Perú y el virreinato del Perú. Mientras tanto, el ejército que marchaba hacia el Alto Perú atravesaba la quebrada de Humahuaca. Estoy hablando de esa fuerza que comandaba Antonio González Balcarce, que él había dado instrucciones de no molestar a los locales para no sumar enemigos, dado que ahora estaban en territorio enemigo, y mantenía elevada la intensidad en términos de adiestramiento e instrucción de las tropas. Mientras tanto, el presidente de la Real Audiencia de Charcas, el general Vicente Nieto, y el gobernador de Potosí, Francisco de Paula Sanz, 2 autoridades realistas, las 2 principales autoridades realistas en la zona, armaron un ejército realista con lo que había a disponer el Alto Perú. Mientras tanto, José Manuel de Goyeneche armaba una expedición auxiliar similar a la de González Balcarce, pero desde el virreinato del Perú. El 27 de octubre, el ejército auxiliar tuvo su bautismo de fuego en el combate de Cotagaita. Verán, Francisco de Paula Sanz y Vicente Nieto le mandan hacia el sur como vanguardia a José Córdoba y Rojas junto con 1300 hombres. Córdoba y Rojas decide fortificarse en el pueblo de Santiago de Cotagaita, que estaba justamente detrás del río Santiago, como van a ver en el mapa. Él decide fortificarse ahí y Antonio González Balcarce decide avanzar sobre ese lugar, y él coloca 2 cañones en unas alturas que estaban frente al río. Con ese apoyo ordenó el avance de 900 hombres sobre la posición realista a las 10 de la mañana. Pero el desgaste de los patriotas, el terreno y el fuego realista impidieron la maniobra. Así, Córdoba y Rojas asalta
y toma una de las dos alturas, y esto hace que él tenga una posición dominante sobre ambas márgenes del río. Y se cambia la disposición patriota para continuar el combate, pero cerca de las 14:30 González Balcarce ordena la retirada en dirección hacia el sur, a Suipacha. El enemigo no le persiguió y el resultado final fueron 3 muertos y 6 heridos, más la pérdida de un cañón, el que estaba a la altura, para los porteños, y 4 heridos por parte de los realistas. Días después, González Balcarce se asentó en la localidad de Nazareno, al este del río Suipacha. Finalmente Córdoba y Rojas salió y el 5 de noviembre tomó el pueblo de Suipacha, del otro lado del río. Pero el ejército auxiliar que había enfrentado a Córdoba y Rojas en Cotagaita no era el mismo que estaba esperando ahí en Nazareno. Había sido reforzado por 200 hombres que le envió Castelli, había descansado y había llegado, muy importante, municiones y la paga de los soldados. Mientras tanto, Córdoba y Rojas creía que si él avanzaba, los patriotas se iban a dispersar y iba a ser una victoria fácil. Así que a tal punto que hizo ondear una bandera negra con una calavera blanca que indicaba que en la batalla no habría lugar para tomar prisioneros. Iba a ser un combate a muerte. 7 de noviembre. El ejército realista ya veía al ejército patriota, pero sin embargo, Córdoba y Rojas no ordenó el avance. Por eso, Antonio González Balcarce diseñó una estratagema para hacerlos salir hacia cruzar el río Suipacha. ¿En qué consistía esto? González Balcarce mandó hacia las 15 horas a 200 hombres a la playa del río a hacer fuego sobre los soldados realistas. A los otros 400 que tenía los escondió detrás de las quebradas y los cerros y luego iba sumando paulatinamente soldados a medida de que los soldados de Córdoba y Rojas se enganchaban a esta pelea. Así, los realistas abandonaban su posición ventajosa y en un momento dado González Balcarce ordena la retirada. Esta retirada se simula como si fuera una huida. Córdoba y Rojas ordena la persecución. Los realistas cruzan el río Suipacha y se meten en estas quebradas, y al llegar a la quebrada de Choroya, los 800 hombres de Córdoba y Rojas se ven sorprendidos por el poder de fuego de los soldados de González Balcarce, que se dan vuelta y les empiezan a disparar. La sorpresa hace que el impacto sea total y los soldados realistas abandonan las armas y la artillería. Rápidamente los soldados realistas huyen y dejan 40 muertos y 150 prisioneros sobre el campo de batalla. Los patriotas tuvieron un muerto y 2 heridos. Y todo esto sucedió en solo media hora, desde que González Balcarce ordenó la retirada hasta que los soldados de Córdoba y Rojas huyeron. Esta derrota en Suipacha para los realistas puso en fuga y disolvió prácticamente el ejército realista que había en el Alto Perú. Nieto y Sanz se retiraron como pudieron hasta Potosí, pero el 10 de noviembre la ciudad se rebeló y capturó a ambas autoridades. Además, la victoria altoperuana en Oruro, la que habíamos hablado ahí de los muchachos del Rivero y Esteban Arce, desarmó la posibilidad de que los realistas armaran otro ejército y alentó a otras ciudades altoperuanas a unirse a la causa. Chiquisaca el 13 de noviembre, La Paz el 16 de noviembre, también reconoció la autoridad de la Junta de Buenos Aires. Y así, con las batallas de Suipacha y Aroma, con una semana de diferencia, el Alto Perú quedaba completamente en las manos de los revolucionarios. El 25 de noviembre, la vanguardia patriota, a cargo de Martín Miguel de Güemes, salteño, ocupó la Villa Imperial de Potosí. El día 17 queda oficializada la cadena de mando con ahora el brigadier ascendido a González Balcarce, tenía el mando de la expedición. El coronel Juan José Viamonte era su segundo y el teniente coronel Eustoquio Díaz Vélez era el tercero al mando. El 21 de noviembre se creó el Regimiento de Infantería número 7 a cargo del gobernador de Cochabamba, que provee la mayoría de los milicianos, Francisco del Rivero. Se componía de 1200 hombres. Y ahora vamos a introducir un nuevo personaje. El 4 de noviembre escapa de su prisión en Chiquisaca el doctor Bernardo de Monteagudo. De familia humilde, nació el 20 de agosto de 1789 en Tucumán. Estudió abogacía en Córdoba y luego se doctoró en leyes en Chiquisaca. El 23 de septiembre de 1808, Monteagudo entra en escena en los círculos de Chiquisaca cuando, en medio de una discusión con el contexto de la caída de Fernando VII,
en una discusión entre los distintos miembros académicos de la zona, entre qué hacer. Él pronunció lo que hoy se conoce como el silogismo de Chuquisaca, y cito: «Debe seguirse la suerte de España o resistir en América. Las Indias son un dominio personal del rey de España. El rey está impedido de reinar. Luego, las Indias deben gobernarse a sí mismas». De ahí empezó Monteagudo a ser conocido por sus tendencias liberales. Al igual que Castelli, también sufrió de primera mano las crueldades que sufrieron los indígenas a manos del sistema virreinal, al igual que las desigualdades que había. Y sí, la revolución de 1809, en Chuquisaca lo encontró ahí con las armas en las manos bajo el mando de Juan Antonio Álvarez de Arenales. Aplastada la rebelión, Monteagudo queda prisionero, por delito de desatar la causa del rey, obviamente, y quedó prisionero en la Real Cárcel de Chuquisaca. Una vez que se escapa y se une a la expedición, termina creando grandes lazos con Castelli, ya que compartían mucho en ideales y pensamientos. Y vamos cerrando el mes con unos datos de color. La retaguardia de Belgrano quedó muy expuesta cuando marchó Corrientes, por lo que el 6 de noviembre cae Arroyo de la China, que ahora es Concepción del Uruguay. Arroyo de la China es ocupada por las fuerzas navales a cargo del capitán de navío Juan Ángel de Michelena. También entre el día 17 y el día 22 de noviembre caen Gualeguaychú y Gualeguay a manos de la misma fuerza. Como respuesta, Buenos Aires mandó a Santa Fe a 250 hombres del regimiento de húsares al mando de Martín Rodríguez. Cambiando de escena, el 1 de octubre una flotilla paraguaya fondea frente a Corrientes, en reacción por 8 barcos paraguayos que habían sido apresados por el gobernador correntino Elías Galván. Por lo indefensa que estaba la ciudad, los 8 buques fueron fácilmente recuperados por los paraguayos, que ese día también tomaron paso del rey. Y así dejamos un nuevo episodio, con Belgrano en marcha a Corrientes, pero dejando su espalda sin cubrir el fin del bloqueo del Río de la Plata, que, ojo, es una de las tantas muestras del poder que tenían los británicos sobre el Río de la Plata. O sea, un oficial británico con un barquito se sacó encima una flotilla más poderosa que venía de Montevideo. Monteagudo entra en escena y es liberado, más revoluciones, 2 victorias muy importantes en el Alto Perú, en Suipacha con González Alcarce y en Aroma con Arce, y lograron desarmar el poder realista en el Alto Perú. Y ya está. Venció la revolución, venció la Junta. Solo queda caminar hacia el norte y ver hasta dónde llega el ejército auxiliar que armaron así de la nada. No sé, habrá que ver hasta dónde llegan. Y si quieren ver qué hicieron Vicente Nieto y Francisco de Paula Sanz en Chuquisaca el año pasado, les dejo el primer episodio, el episodio piloto de esta serie, que corresponde a la historia del virreinato y con esas 2 revoluciones que hubo en 1809. Recuerden darle like a este episodio, seguirme, activar notificaciones, algún día voy a grabar lo de diciembre, y recuerden, sean eternos los laureles que supimos conseguir, y nos vemos la próxima.